Hola, le voy a hablar de la evaluación cualitativa. La evaluación cualitativa es un proceso que permite analizar las características de un problema del fenómeno de evaluar, desde la perspectiva de los actores involucrados. Dan como resultados y conclusiones. Se consideran que la evaluación cualitativa es un recurso científico que permite conocer y comprender las dimensiones subjetivas de las experiencias y el significado de las necesidades de una perspectiva entre ellos, las personas en el acto del cuidar a sí mismo con base a dicho conocimiento. También tenemos ¿qué se va a entender por evaluación cualitativa? Se va a entender que son aquellas donde se juzga o valoran la calidad del proceso como el nivel de aprovechamiento alcanzado de los alumnos, que de un resultado dinámico del proceso de enseñanza y aprendizaje. También tenemos los antecedentes. Los antecedentes son aquellos que se denominan antecedente o antecede, que precede o que es un anterior a una cosa. Ahora bien, un antecedente a sí mismo puede referir a una acción, a un hecho, a un dicho, a una circunstancia que permita comprender y valorar posteriormente a una evaluación cualitativa. También tenemos que la importancia de la evaluación cualitativa es el proceso por el cual la evaluación se interesa por expresar la calidad de la participación del docente y de los alumnos. Para las rupturas con el mundo de la concreación, esta visión trasciende del universo simbólico que como modelos teóricos dan a conocer los sentidos particulares de cada expresión paradigma escolar. Muy bien, a continuación me corresponde hablarles acerca de las características de evaluación cualitativa. Y pues la evaluación cualitativa emplea escalas nominales, y cuando nos hacemos referencia a eso, pues cuando dice escalas nominales y también de orden jerárquico, nos hacemos referencia a atributos, a caracteres y pues también a categorías. Algunos consideran que dentro del proceso cualitativo los resultados que se obtienen pues son poco confiables o no son veraces y no tienen mucha validez, en otras palabras. ¿Por qué? Ya sabemos que cuando vamos a una evaluación cualitativa, nos hacemos referencia a esto, va al fondo de cada estudiante, es decir, adentro, en el sentido de pensar, en el actuar, en la relación con los estudiantes, en su forma de comportamiento. Entonces, el evaluar todo eso y los datos que nos pueda dar debe ser con bastante responsabilidad del estudiante para poder ser viable. Pero históricamente se menciona que la evaluación de la educación ha estado influenciada por el paradigma cuantitativo, y sabemos que lo que nos da es de una forma más precisa, o más dicho de una forma numérica, un nivel de conocimiento, pero no nos da todo en sí, el desarrollo del estudiante, que son en la praxis de este enfoque, que son las limitaciones que tiene. Como número uno, pues solo da aspectos descriptivos de la evaluación, y como segunda dice que hay aspectos de la formación de los estudiantes que no se pueden reducir a números, que son de las desventajas del aspecto cuantitativo. Muy bien, dice ventajas y desventajas de la evaluación cualitativa, y pues dice: es evidente que el modelo tradicional de evaluación ya no responde a las nuevas exigencias de la enseñanza, que debe estar centrada en la formación de un individuo crítico, reflexivo, autónomo, responsable, creativo y comprometido con su comunidad. Esto es bastante importante lo que dice. Por tanto, es necesario dar paso a una nueva forma de concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje y por ende la valoración de los logros de los alumnos. La evaluación cualitativa nos ofrece esta posibilidad de realizar una apreciación más auténtica e integral. ¿Y esto por qué? Porque no dejando solo la evaluación cuantitativa, como se lo anteriormente, o cualitativa, sino que hacer una relación entre ellas para
cubrir el hueco que ha dejado una, pues lo cubre la otra, y es la forma en cómo se entrelaza. Muy bien, y también que si lo hemos relacionado también a la materia de investigación educativa, que se ve también a fondo esto. Dice, aquí tenemos algunas ventajas y desventajas. Podemos decir que las desventajas de la evaluación cuantitativa son las ventajas de la cualitativa, haciendo alguna relación. Asiste a los profesores para lograr la meta de ayudar a todos los alumnos a usar bien sus mentes. Evita las limitaciones de las pruebas convencionales porque ofrece a los estudiantes oportunidades más amplias para aprender. Mientras se expande esto, pues se expande la forma de evaluar, ¿sí? Así vemos sus particularidades de cada estudiante para ser evaluado, y así tiene más oportunidades en su aprendizaje y en su forma de salir bien en una evaluación, pero siempre teniendo un buen nivel de aprendizaje. Muy bien, ahora técnicas, instrumentos y estrategias de evaluación cualitativa. En estas se menciona actividades de evaluación que voy a evaluar. En este caso, exposiciones orales, técnicas. Ahora es qué haré para evaluar observación. Y los instrumentos con qué voy a evaluar dice exposiciones orales, listas de cotejos, registro anecdótico. Y aquí dice otras actividades como maquetas, redacciones, informes, trabajos escritos, cartelares, dibujos, pinturas, dramatizaciones también, simulaciones, proyectos de trabajo, rendimiento. Y pues esto de que haré para evaluar análisis de producción de los alumnos, orales, escritos y prácticos. Esto nos llevan a hacer esa evaluación de manera cualitativa, de ver los logros, las actitudes, aparte de eso las habilidades que tiene un estudiante, y así vamos llenando el hueco que la evaluación cuantitativa nos deja, y de esa forma poder tener una apreciación más estimada de los verdaderos resultados para una evaluación de un estudiante. Bien, ahora hablaremos sobre lo que es la evaluación cuantitativa. Según Rodríguez Puertas, nos dice que la evaluación cuantitativa es un método de valoración que se basa en medidas objetivas, a menudo mediante el uso de datos numéricos y técnicas empíricas. Generalmente para llevarla a cabo se utilizan técnicas estadísticas que pueden ir desde las más sencillas hasta análisis muy complejos en función de qué se quiera medir, de tal manera que el propósito de la evaluación cuantitativa es esencialmente el determinar hasta qué punto los objetivos han sido alcanzados mediante los currículos y la enseñanza. La importancia de la evaluación cuantitativa. Esta se refleja en los resultados numéricos que nos permiten comparar el resultado obtenido con un puntaje máximo para poder evaluar algunos parámetros como el nivel de conocimiento, el razonamiento lógico, etc. Entre las características de la evaluación cuantitativa están: es unidireccional, o sea que solamente el docente evalúa y el único evaluado es el estudiante que aprende. Se obtienen resultados generalizables, o sea, en forma de un número o en lenguaje numérico. Está centrada en productos, verifica los logros y calificaciones con fines administrativos y trata de hacerlo lo más objetiva posible. Esto quiere decir que si otra persona volviese a hacer el mismo proceso, tendría los mismos resultados. Muy bien, vamos a hablar de las ventajas y desventajas de la evaluación cuantitativa. Una de sus principales ventajas es que esta nos ayuda a estudiar una serie de acciones de forma objetiva. Entre sus desventajas está que las herramientas más utilizadas en este tipo de evaluación pues suelen producir errores si no se aplican de una manera correcta. Por ejemplo, la encuesta. Aquí pues los participantes pueden mentir al no realizarla de una manera consciente. Entonces, la evaluación cuantitativa no nos permite estudiar la experiencia subjetiva de los estudiantes en este caso. Por ejemplo, puede ser que un método de enseñanza sea muy eficaz, pero que los estudiantes que se encuentran inmersos en él sientan estrés o ansiedad.
Esto según Rodríguez Puerta. Ahora, ¿cómo podemos evaluar con la evaluación cuantitativa? Pues bien, esto lo podemos hacer a través de ítems de prueba, teniendo en cuenta que estos deben de ser elaborados cuidadosamente, ya que deben de ir en concordancia con los contenidos vistos, así como el nivel de capacidad que alcanzaron los estudiantes hasta el momento de realizar esa prueba. Ahora continuaremos hablando un poco sobre las técnicas e instrumentos de la evaluación cuantitativa. Las técnicas en esta evaluación pues implican utilizar datos numéricos, así como usar métodos para la recopilación de información objetiva y precisa, y pues también la utilización de instrumentos válidos y confiables. García Llamas, él propone clasificar las técnicas e instrumentos de evaluación en 7 bloques. Como primer lugar pues tendríamos los de medición, que ahí se encuentran los test, las pruebas objetivas, las escalas. En un bloque 2 estarían las que son de observación. Podrían ser estructurados o no estructurados. En el número 3 pues se encuentran lo que son los cuestionarios y las entrevistas. En el número 4 serían los análisis de tareas y documentos, tareas escolares en este caso. Número 5 sería lo que son los registros de datos, es decir, fichas, listas. Número 6 serían los métodos indirectos y como número 7 tendríamos otras técnicas como las sociométricas. Hablemos ahora un poco sobre los instrumentos. Tenemos las pruebas objetivas. Las pruebas objetivas pues son un conjunto de preguntas claras y precisas. En estas pues, pueden haber varios tipos de preguntas, de verdadero y falso, de emparejamiento, de selección múltiple. Soy Jessica Elizabeth Pérez Santos y les voy a hablar sobre la evaluación en la modalidad virtual. ¿Qué es la evaluación en la modalidad virtual? Pues es un proceso sistémico y flexible, el cual se adapta a las exigencias que presentan las TIC. Aquí se necesita seleccionar estrategias y herramientas que nos permitan poder observar de manera real cuál es el evolucionamiento que presentan los estudiantes durante el proceso de evaluación y lograr así crear un seguimiento y un mejor control. ¿Qué instrumento podemos utilizar durante una evaluación en modalidad virtual? Pues podemos utilizar pruebas objetivas, preguntas intercaladas, pruebas adaptativas y autoadaptadas, mapas conceptuales, portafolios, los cuales son mayormente conocidos como un cuaderno virtual en donde los estudiantes reflejan los procesos de aprendizaje a través de todo el recopilación de evidencia. También podemos utilizar rúbricas, foros, listas de controles, podemos utilizar presentación o exposición a través de videoconferencias, entre otros instrumentos. Ahora bien, existen plataformas las cuales nos sirven como herramientas para el proceso de aprendizaje y enseñanza durante el proceso de evaluación. Una de estas es Moodle. Moodle es un sistema gestor de aprendizaje de código abierto para la creación y el desarrollo de actividades para la formación. Además, es accesible desde Internet con una fuerte base en educación social constructivista. Con la plataforma de Moodle es más fácil exponer de manera ordenada, como en una agenda, el trabajo que va a realizar a lo largo del curso. En esta plataforma se va mostrando el contenido teórico de las lecciones que vamos impartiendo, cuáles son los ejercicios que hemos propuesto y una vez realizados se muestran cuáles son sus soluciones, los ejercicios de autoevaluación, entre otros. Además, toda esta información incorpora la posibilidad de relacionar al alumno con el profesor y con otros alumnos de manera directa a través de encuestas, tareas, foros y mensajes privados, sincrónica y asincrónicamente. Mi nombre es Gris Esmeralda Laine Ventura. Continuando, el sistema virtual de evaluación utilizado corresponde al conjunto de herramientas diseñadas por la plataforma Moodle. Para poder instalar la plataforma en el dominio adquirido se tuvo que tomar en cuenta las siguientes utilidades: el servicio web, PHP y la base de datos. Para los hospedajes de Moodle se emplearon aplicaciones, sistemas operativos, hardware, incluido el sistema operativo de Windows 10. A través de las distintas investigaciones se comprobó que la herramienta para evaluar de Moodle favorece el aprendizaje de los
estudiantes. Además, las plataformas de educación favorecen a la construcción del aprendizaje y su evaluación, dado que ofrece metodologías tanto para el desarrollo de contenidos como para las propuestas de actividades. Algunos autores como Rodríguez Gómez e Ibarra Saiz establecieron una distinción entre la evaluación tradicional y la evaluación alternativa. En el primer caso, la evaluación separa la enseñanza y el aprendizaje, el poder y el control de la evaluación que recibe el docente y reconoce la fiabilidad y la validez de los instrumentos usados para evaluar. En el segundo caso, el proceso de enseñanza y evaluación están integrados como un todo. La tecnología ha aportado tres grandes cambios en el contexto de evaluación, como la evaluación automática, la evaluación tipo enciclopédica y la evaluación colaborativa. La evaluación virtual se lleva a cabo durante la interacción profesor-alumno por medio de recursos tecnológicos y se centra en actividades que el estudiante realiza. En la evaluación virtual se consideran diferentes tipos de evaluación, por ejemplo, evaluación diagnóstica, evaluación sumativa, evaluación formativa, evaluación por carpetas, evaluación por desempeño y evaluación cognitiva. Muchas gracias. Y para finalizar, hablaremos sobre el análisis. La realidad que vivimos actualmente en medio de una pandemia y ante las clases virtuales se vuelve muy compleja en el sentido de evaluación, dado que el alumno puede aprovechar esta situación para cometer fraude de muchas formas posibles. Por tanto, es imprescindible buscar una herramienta o un método o muchas de estas que nos ayuden a evitar ese tipo de situaciones y que a su vez no afecten al estudiante, no afecten su rendimiento escolar ni mucho menos su aprendizaje. Por ello se plantea y se enfatiza en realizar muchas evaluaciones no sumativas, muchas evaluaciones diagnósticas entre periodos, entre semanas, entre meses, dependiendo del tiempo que se desea asignar, y hacer las evaluaciones sumativas de forma que el alumno evite o no busque hacer fraude, no regalar notas, no regalar la materia o pasársela así nomás, sino buscar la forma en que éste sea consciente de que el aprendizaje tiene mayor valor que el aprobar y que el aprobar únicamente será la consecuencia de lo que se aprendió. Por ello, a través de la evaluación, de las autoevaluaciones, las coevaluaciones, de las evaluaciones formativas se puede conseguir que el alumno forme un carácter y se forme una cultura en contra del fraude.